Capítulo 57. La subyugación de Glast. 6. Había muchos edificios. La vista desde la ESATI del edificio Trix, mirando hacia abajo a todo el distrito educativo, era una vista bastante impresionante. A Obel Forcius a menudo se le decía que parecía joven. Sin embargo, era en referencia a su posición más que a su edad real. Obel ni siquiera tenía 60 años. Comparado con los otros directores que habían servido en Sylvanie, era particularmente joven. Ya habían pasado 28 años desde que fue contratado por primera vez como profesor. No había una posición más alta a la que ascender desde su puesto actual. El mundo había cambiado mucho. El distrito docente, que solía tener solo 5 o 6 edificios para clases, ahora era más grande que un pueblo entero. Subiendo la colina y mirando a lo lejos, la vista completa era apenas visible. Considerando que el distrito comercial casi se había duplicado en tamaño, eso significaba que el tamaño de la Academia Sylvanie también se había duplicado desde que él empezó a trabajar allí. Antes de que se diera cuenta, no quedaba nadie en Sylvanie que hubiera estado allí más tiempo que él. Por supuesto, eso incluía no solo a los estudiantes que se graduaron sino también a los profesores extremadamente talentosos que todavía tenían menos de la mitad de su experiencia laboral. No tengo dudas de que ahora mismo, esta es la edad de oro de la Academia Sylvanie. Cuando Obel habló, con las manos detrás de la espalda en lo alto de la ESATI, el decano McDowell asintió con la cabeza en apoyo detrás de él. Si eso es lo que dice, director Obel, entonces debe ser así. Su experiencia y fuerza eran muy respetadas en toda Sylvanie. Obel Forcius miró hacia las afueras del distrito docente, donde se elevaba humo. Como era seguido el caso con las vías fluvial subterráneas, era un lugar donde la población flotante era casi inexistente. Solo su tamaño era grande, así que era un poco difícil considerarlo como infraestructura importante. La Edad de Oro. Incluso mirando a través cada generación en la historia de Sylvanie, sería difícil ver un grupo de estudiantes tan impresionante como la generación dorada que formaba los actuales estudiantes de primer año. Lucy, Jex, Lortelye, Albaide, Clevius, Eldain. Incluso si solo mirara sus calificaciones, tenían el potencial de superar incluso las calificaciones de los mejores estudiantes de otros años. ¿Pero eran las calificaciones la única área en la que sobresalían? Aíla estaba dotada de un talento académico, capaz de absorber vastas cantidades de conocimiento referente a la magia en un instante. Además, era capaz de llegar a opiniones interesantes por medio de su perspicacia. La princesa Fenia, una de las 3 princesas de la familia real Cloel y la que recibió una abrumadora cantidad de apoyo, eventualmente caminaría el camino de una monarca. No importa cuánto le desagradara ese hecho. Y, aquel que ya era sujeto de muchos rumores entre los estudiantes, Taylor MC Lore, quien después de ganar control de su habilidad de espadachín comenzó a crecer a un ritmo ridículo. ¿Qué pasaría el próximo año? Ya muchos aspirantes importantes habían expresado sus intenciones de inscribirse en Sylvanie. El hijo único de Magnus, un comandante intrépido a cargo de guardar la frontera norte, Wade. La segunda hija de la familia Roth Taylor, considerada la casa más poderosa del continente, Tanye, de la orden religiosa de Telas, que presumía del mayor número de seguidores dentro del imperio, la Santa Clarice, un descendiente de Karl, conocido como el alquimista del desastre, que había creado la mitad de todos los venenos del mundo por sí solo, Claude. Incluso solo tener a uno de esos estudiantes en un año académico traería todo tipo de expectativas con ellos, como una estrella en ascenso en el cielo nocturno. Sin embargo, también comenzó a experimentar una sensación de inquietud. Era un pensamiento inútil. Con la aparición de todos estos talentos a tal nivel, significa que habrá una gran prueba por delante con la que lucharemos. Sin embargo, no importa cuántos de esos increíbles aspirantes ridículos hubiera, al final todavía habría solo una persona que brillaría en la cima. Una que usaba el poder mágico que recibía de las bendiciones de las estrellas. Una maga emocional que solo actuaba cuando le placía. En los 28 años que había ocupado su puesto, Obel nunca pensó una vez que sería empujado hacia atrás por un estudiante. Eso era porque entre los que existían, se le consideraba el más cercano a estar en el mismo escenario que el archimago Glock. ¿Está seguro de que está bien no involucrarse? El decano jefe McDowell habló con una nota de preocupación en su voz. Con las manos detrás de la espalda, Obel negó con la cabeza mientras permanecía quieto y miraba hacia las vías fluvial subterráneas. El comentario de McDowell era en última instancia porque estaba preocupado. Un profesor senior causó un disturbio debido a su propia decisión emocional. Debido a ese profesor, el preciado tesoro de la academia había sido robado. Incluso había estudiantes que habían sido secuestrados, así que si llegara a haber algún tipo de bajas, las responsabilidades de Obel crecerían exponencialmente. Sin embargo, si terminaba siendo un simple accidente, meramente emitiendo un comunicado y disculpándose resultaría en solo una pérdida de su orgullo. Pero si un estudiante perdiera la vida, no se sabía cómo podrían terminar las cosas. A pesar de eso, Obel no se movió ni un ápice. Si mirabas un poco hacia abajo en la barandilla, podías ver las señales de alguien que se había sentado y tomado una siesta allí, y junto a esa marca incluso quedaban pedacitos de cecina.
Había rastros de poder mágico que venían ya sea de un archimago o uno que había recibido las bendiciones de las estrellas. Mirando en la dirección a la que desapareció el poder mágico, eran las vías fluvial subterráneas. La única en Sylvania que podía rivalizar con el director Obel, una Genji extraordinaria que nació con un nivel asombroso de poder. Una a quien incluso el profesor Glast había afirmado tener las cualidades de un archimago, una que pasaría a la historia para siempre. No importa cuánto fuera un veterano en los estudios de la magia aspectual, todavía no podía competir contra la chica que manejaba una fuerza a un nivel injusto, una con la que los dioses la habían bendecido. Profesor Glast, Obel cerró suavemente los ojos. Todo el tiempo que pasó fue sin sentido. En un momento, incluso Obel fue un profesor nuevo. Lo mismo era cierto para el profesor Glast. El paso del tiempo era uno que desgastaba y envejecía a las personas. Era algo que gradualmente les quitaba la pasión de un nuevo profesor, solo para hacerlos renacer en un educador maduro. Decano Obel, esto es completamente ridículo. Por favor, diga algo. Cuando el profesor Glast fue asignado por primera vez como profesor, Obel ya era el decano del departamento de magia. La apariencia de Glast era de alguien delgado y pálido, era la misma desde que comenzó como profesor. Obviamente, era mucho más hablador entonces que ahora. Entre los estudiantes reprobados, ¿no es injusto reprobar colectivamente a aquellos que se alojan en la residencia de X? Incluso si no tienen talento, ¿eso los hace menos estudiantes? Separar a los estudiantes basándose en sus calificaciones es mejor para el rendimiento académico, no y separarlos puramente por quienes son. Por supuesto, dependiendo de tu talento natural puedes llegar a una etapa más alta, pero aún así como educador, tratar a aquellos que están enterrados bajo esa etapa como un perie no está bien. Ese joven profesor Glast del pasado, que incluso solía alzar la voz y golpear sus manos en su escritorio, ahora era solo un retrato del pasado. En los días donde no le importaba investigar la magia aspectual, pasando la noche en vela en algún rincón de su laboratorio tratando de hacer que un plan de estudios de una semana fuera incluso solo un poco más efectivo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Décadas pasaron, dejándolo experimentar varias cosas que también cambiaron muchos de sus valores. Entonces, ¿a qué conclusión llegó después de que todos esos años pasaran? ¿Qué estaba tratando de probar después de su larga vida como académico? No siempre es bueno envejecer juntos. Obel dejó escapar un suspiro profundo sin que nadie se diera cuenta mientras miraba el paisaje que se desarrollaba. El paisaje otoñal de las hojas cayendo podía verse a la luz del sol poniente en toda la academia. En algún momento, el cambio de las estaciones trajo muy poco significado para él. Estaba envejeciendo, ¿sabes? Estaba sentado en un lado de las estanterías derrumbadas mientras trataba de envolverme la cabeza. ¿Sabes? Quizás porque pensó que no escuché, y por eso no respondía, pero era molesto verla seguir llamándome. Siempre era lo mismo cada vez que Lucy decía, ¿sabes? Era completamente obvio lo que diría a continuación. ¿Te queda algo de cecina? ¿Crees que tendría? Lucy no tenía intención de ocultar su decepción. Mientras actuaba tan descaradamente, pateaba sus pies en el aire. Al ver a Lucy balanceando sus pies, sentada en la parte superior de una estantería en el lado opuesto a mí mientras se arreglaba su sombrero de bruja, estaba claro que era la misma de siempre. Incluso después de romper la superficie con su propio cuerpo, reventando hasta el laboratorio secreto, todavía actuaba como si no fuera nada. Hacer eso era suficiente para darle el crédito por ser mi salvadora. Sin embargo, ella lo pensó como nada más que conseguir un vaso de agua. Por supuesto, no era una situación donde pudiera simplemente agradecerle por salvarme y estar feliz con cómo resultó todo. Bueno, está bien, gracias, Lucy. Aunque, ya que había venido hasta aquí, profundamente en este laboratorio secreto, necesitaba agradecerle de todos modos. Pero, ¿por qué viniste hasta aquí para salvarme? No era muy educado preguntar por qué me salvaste, justo después de ser salvado. Por supuesto, a Lucy no le podría importar menos. Esa espiritualista me pidió ayuda. Al principio, iba a ignorarla porque parecía molesto, pero luego pensé que quizás debería ir a salvarte. También estaba aburrida. Lucy voló rápidamente con ese pequeño cuerpo suyo, aterrizando suavemente en el piso de mármol bajo la pila de estanterías. Al ver esa apariencia suya, sus mangas excesivamente largas flameando mientras aterrizaba suavemente, realmente no parecía humana. Aunque, si la miraras, el peso real de Lucy tenía que ser unas pocas veces más que el de un gato callejero pesado. En primer lugar, era obvio que sus movimientos no eran los de una persona regular. Era más fácil pensar en sus movimientos como si fuera una pluma. Bueno, también estaba el hecho de que aplicaba varias magias de aligeramiento de peso, gravedad y similares, lo que podría haber jugado un papel en la imagen. ¿Pensaste que deberías venir a salvarme? Sí, no sé por qué, pero mientras estaba tirada en el campamento, me aburrí y pensé que debería ir a salvarte. Miré en silencio a Lucy mientras dejaba escapar un bostezo, como si no le importara un comino. ¿Sabes qué? ¿De verdad no te queda nada de carne seca? ¿De verdad? Sí, Lucy no expresó su descontento directamente, pero refunfuñó con una mirada de verdadera decepción. De cualquier manera, te salvé así que me voy. Necesito ir a encontrar un lugar decente cercano para tomar una siesta. No puedes. A primera vista, parecía que las cosas no iban para nada bien.
Después de llegar tan lejos, no me estaba quejando. Por supuesto, no había forma de que todo en el mundo saliera como estaba planeado. Es solo que pensé que las cosas se habían puesto peor de lo que creía. Al menos las especificaciones de Taylor parecían haber crecido lo suficiente. Como la mayoría de los juegos, el crecimiento de Taylor aumentó exponencialmente más y más en la segunda mitad de la historia de todos modos. Sería incluso más extraño si la eficiencia de su crecimiento en la parte media temprana del juego fuera similar a la de las secciones posteriores. Si sus especificaciones hubieran estado creciendo bien hasta ahora, entonces saltarse algunos jefes no resultaría en ningún problema mayor. Justo como durante el capítulo final del acto 1, incluso si no aprendía las habilidades base necesarias para romper la pared que bloqueaba su camino para progresar mucho después en la historia, se las arreglaría para resolverlo más tarde. Los jefes que entrenarían su habilidad de espadachín ya estaban establecidos. En el caso del capítulo final del acto 2, estaban el jefe Glast, el demonio de las vías fluvial subterráneas, el investigador Cohn y el cíclope. Como todos eran geniales en términos de eficiencia de entrenamiento, era obvio que saldrían en la segunda parte de la trama. Hasta ahora, está bien. Al menos, por ahora. Mientras entrenaba consistentemente su habilidad de espadachín, eventualmente despertaría completamente a los caminos de la espada. Entonces, ya fuera el dios maligno Mebuler o una encarnación antigua que rompiera la providencia del mundo. En última instancia, Taylor pasaría por un tiempo infernal figurando todo allá afuera y los derrotaría. En primer lugar, si no fuera Taylor, esos jefes no podrían morir. En cuanto al resto de sus especificaciones, todo lo que necesitaban hacer era de alguna manera mantenerse al día con las estadísticas de crecimiento básico de todos modos. Hasta ahora, no había habido ningún problema con eso. No vayas a ningún lado. Solo quédate aquí conmigo. Puse mi mano sobre los hombros de Lucy mientras hablaba con certeza. De todos modos, dado que su crecimiento de especificaciones en sí mismo todavía era tolerable, la prioridad principal era deshacerse de todas las rutas de final malo que no podían resolverse desde mi posición. La variable Lucy, que conduciría al mayor número de jugadores a una ruta de final malo en el capítulo final del acto 2. Necesitaba evitar la situación en la que terminara siendo persuadida por el profesor Glast y se volviera antagonista hacia Taylor. Comparado con lo peligroso que era eso, era de hecho fácil de prevenir. Simplemente no dejes que Lucy y Glast se encuentren. Todo lo que tenía que hacer era vigilar cuidadosamente a Lucy y nada más. De alguna manera sonaba como si solo estuviera a cargo de cuidar a Lucy. Bueno, esa era simplemente la forma en que era la situación. ¿Por qué? Preguntándome por qué, era difícil idear algún tipo de razón. Esos ojos vacíos me miraban fijamente. De repente, recuerdos de mi pasado barrieron mi mente. ¿Qué significa Lucy Maeril para aquellos que han jugado el espadachín fracasado de Sylvania innumerables veces? Esa fue la primera pared que encontró el jugador. Una que se mostró en un momento crucial y no podía ser superada. Capítulo final del acto 3. Subyugación de Lucy. Invocando a los 4 espíritus de más alto rango en la cima del monte Orun, lanzando magia última como si fuera solo magia de principiante. Un desastre natural viviente que no podía ser derrotado incluso si toda la facultad, la familia imperial, los más fuertes del país y las fuerzas internas de la academia se unían. El primer recuerdo que tuve de eso fue cuando disparó magia de nivel de especificaciones finales como si estuviera lloviendo, haciendo imposible acercarse a ella. Incluso tuve que usar todos los consumibles en mí en ese entonces solo para resistir su ataque. Al final, un jugador por sí mismo no podía derrotarla por su cuenta. Estaba diseñada para que necesitaras reunir NPCs dentro del mundo que tuvieran especificaciones de nivel final todas en un solo lugar solo para apenas poder derrotarla. Hasta el día en que pudieras ver el verdadero final del espadachín fracasado de Sylvanie, no había forma de elevar tus especificaciones lo suficiente como para derrotar a Lucy. Al analizar formas de desarrollar tu crecimiento y crear diferentes estrategias que utilizaran consumibles, un Taylor de especificaciones finales podría igualar o superar temporalmente, pero era algo que requería que usaras 2 o 3 trucos. Como mínimo, no había nadie dentro de esa generación de la historia que pudiera alcanzar a Lucy en fuerza fundamental. Era una chica que solamente presumía de una cantidad ridícula de fuerza y resonancia de maná. Incluso la condición actual de Lucy mostraba una cantidad ridícula de poder, pero ni siquiera la mitad de su verdadero talento había florecido todavía. Si escribieras las fortalezas de cada personaje en un gráfico de barras, Lucy rompería el gráfico por sí sola, haciendo que todos los demás parecieran iguales. El gráfico de Lucy era muy diferente del estándar, así que tenía que ponerse en un libro de configuración completamente diferente. Por eso, Lucy es una variable completamente incontrolable, como un gato callejero que jugaba en la ciudad como le placía. Nadie podía lidiar con esa chica. Iba donde quería, comía lo que quería y dormía cuando quería. Era imposible saber qué estaba pensando, y sus acciones eran impredecibles. Sí, no estaba diciendo nada, pero comenzó a olfatear el dorso de mi mano por el olor de la asesina.
Estaba en una completa pérdida de palabras, ya que eso claramente muestra qué tipo de persona era la chica. No hay razón para que me quede contigo. Ya estás a salvo. Aunque estaba aturdida, su voz era clara. Lucy declaró la situación obvia. No funcionaría si trataba de explicar cada cosa a una chica que no escucharía. Lucy, eres fuerte. Me siento aliviado cuando estoy contigo. Incluso si no haces nada especial, no hables mucho, todavía me siento tranquilo teniéndote a mi lado. ¿No conoces ese sentimiento? Lucy me miró en blanco mientras respondía lentamente. Lo sé. Sí, es así. Lucy refunfuñó mientras sus mangas exageradamente grandes flameaban. Pero eso es completamente cosa tuya. Eso es correcto. Por eso te estoy pidiendo un favor. Solo quédate cerca de mí hasta que salga de esta vía fluvial subterránea. Si quieres salir de esta vía fluvial subterránea, entonces te enviaré fuera. Hay algo que tengo que lidiar antes de irme. Parecía que iba a morir de molestia. Bien, lo entiendo. Entonces, me gustaría pedirte un favor a cambio. Creo que sabía lo que estaba tratando de decir cuando estiró los brazos en el aire mirándome con esos ojos atontados. La chica buscaba un lugar para tomar una siesta. Bueno, no es tan difícil para mí darle un paseo a caballito a la chica pequeña. Levantándola, sucedió tan rápido que me pregunté si realmente tenía el peso de un humano. Mientras cargaba a Lucy, ella naturalmente envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, moviendo las piernas un poco para arreglar su postura y preparándose para dormir bien. Como si hubiera encontrado el lugar más cómodo del mundo, colocó su barbilla en mi hombro mientras dejaba escapar un ruido de satisfacción. Después de eso, no tardó mucho en absoluto antes de que empezara a oír sus ligeros ronquidos. Bien, sostendré a Lucy así, apretándola para que no pueda ir a ninguna parte. Así, me apresuraré y terminaré lo que tengo que hacer. Todavía quedan muchas cosas para que tome a pesar de que la biblioteca está ahora parcialmente destruida. Reina fue derrotada, así que podría simplemente agarrar todo lo que necesitaba y salir de las vías fluvial subterráneas. Si me topaba con Janica u otro personaje que bajara a rescatarme mientras estaba en camino, rápidamente les explicaría que estaba bien y les mostraría que estaba completamente bien antes de irme. Si me encontraba con Taylor, le explicaría la situación de Águila. De esa manera sería un poco más activo yendo a subyugar a Glass. El grupo formado para subyugar a Glass tenía que estar viniendo a través las vías fluvial subterráneas ahora. Era completamente ridículo que yo fuera el único en experimentar escapar por medios en reversa. Taylor y su grupo se dirigían más profundamente dentro las vías fluvial subterráneas. Todos estaban llenos de nerviosismo. Cuando llegaron por primera vez a la entrada de las vías fluvial subterráneas, habían visto a Dorothy completamente inconsciente, así como los fragmentos de los golems. Ya sentían que tenía que ser una situación seria. Dentro de las vías fluvial subterráneas, yendo cerca de lo que veían, todo terminaba siendo cosas rotas y destrozadas de algún tipo. Todos, no bajen la guardia. Taylor MC Lore aún no estaba a un nivel para ser llamado espadachín, pero al menos ha crecido a un nivel que los otros estudiantes de su edad no podrían ignorarlo inconscientemente. Todavía estaba un poco laxo comparado con los miembros de primer año, pero sus habilidades de combate habían acumulado suficiente práctica que, si aparecía una situación, se las arreglaría bien por sí mismo. Durante el examen de mitad de periodo, Jix no tuvo más remedio que aplaudir a Taylor por su progreso. Era un vislumbre de la vida de Taylor, que consistía en superar muchos desafíos con persistencia y esfuerzo. Por eso Jix siempre respetó a Taylor. Para aquellos que sangraron y molieron sus huesos hasta convertirlos en polvo solo para sobrevivir, había una presencia en ellos. Jix era un hombre que siempre tuvo respeto por esa presencia. ¿Realmente necesitamos ir más lejos? Mirándolo, parece que hay más gente aquí en estas vías fluvial subterráneas que solo nosotros. ¿No oíste ese temblor hace poco? Y hubo ese gran terremoto, como era de esperar. Vamos. Simplemente no hagamos algo tan peligroso. ¿Qué tal si solo nos vamos? Clevius tembló mientras decía esas palabras. Albair entonces pisó el pie de Clevius. Mírate diciendo tonterías de nuevo, Clevius. ¿No vas a salvar a Aíla? En primer lugar, esa chica Aíla solo se enoja conmigo. No quiero salvar a una chica así. Y encima de eso, Ed Rod Taylor. ¿Tenemos que ir a salvarlo a él también? ¿Por qué tenemos que ir tan lejos? Clevius. Una voz suave y algo grave viajó a través las vías fluvial subterráneas. Era Taylor MC Lore. Lo siento mucho, pero realmente quiero salvar a Aíla. Por eso te estoy pidiendo ayuda. Taylor ya había inclinado la cabeza antes de pedirle educadamente ayuda a Clevius. Clevius era realmente patético, cambiando constantemente sus palabras. Sin embargo, Taylor inclinó la cabeza de nuevo. ¿En serio, por qué me haces esto? Clevius sabía que Aíla era una buena persona. No era alguien que viera a Clevius como patético solo porque huía de todo. Era una chica que trataba de regañarlo para intentar corregirlo. No retrocedas después de haber llegado tan lejos, Clevius. Jix puso su mano en el hombro de Clevius mientras lo palmoteaba en la espalda y una vez más miró a cada persona en la fuerza de subyugación. El espadachín fracasado, Taylor. La lanza del bosque, Jix. El sombrío, Clevius. La entrometida, Albaire,
Y la romántica, Edel, oh vaya. En el grupo, una chica con cabello rubio que estaba afinando las cuerdas de una mandoline comenzó a sonreír radiantemente. Desde su apariencia cálida, voz relajante y la forma en que confortablemente escuchaba a todos, parecía no tener fatiga mental en absoluto. Detrás de sus orejas había unos pocos narcisos que estaban pegados contra su piel clara. A lo largo de su cabello, que fluía hacia abajo como una cascada, no solo había narcisos sino también más de 10 jorcuiles en forma de cosmos, rosa, tulipanes y demás. Edel, la profetisa. No, ella se refería a sí misma como la romántica, Edel. No he escuchado muchos detalles sobre Águila, pero parece que debe ser una persona realmente buena y honesta, ya que todos están haciendo tanto para salvarla. Sí, Águila es como mi compañera de vida. Bien, Taylor, pero vas a tener que prepararte. Edel era una astróloga antes que maga. No era perfecto, pero usando la energía de las estrellas para echar un vistazo a escenas futuras dio en el clavo en su mayor parte. Los enemigos que vas a enfrentar más adelante. Tengo la sensación de que no será fácil. Juzgando por el paradero del profesor Glast, el robo del sello del sabio era un crimen muy bien planeado, aunque ya había esperado que perseguirlo sería así hasta cierto punto. En cualquier caso, era altamente probable que hubiera multitudes de trampas u otros medios disponibles que obstaculizarían la persecución de un invasor. Los fragmentos del golem mágico que vieron al principio eran probablemente uno de esos rastros. No sabían la razón, pero incluso la mejor estudiante de tercer año en el departamento de alquimia Dorothy, parecía haber caído inconsciente después de no poder abrirse paso dentro de las vías fluvial subterráneas. Dicho eso, ¿qué había más adelante bloqueando su camino en las vías fluvial subterráneas? Si era alguien que incluso la mejor estudiante de tercer año en el departamento de alquimia no podía manejar entonces, nunca podrían bajar la guardia. Con eso, el grupo descansó un poco antes de completamente enfocarse y avanzar más lejos. Van. Al poco tiempo, oyeron un sonido proveniente de alrededor de la esquina. ¡Ya! Al escuchar el grito agudo de una chica, el grupo corrió hacia ella rápidamente antes de hacer contacto visual. Había alguien frente a ellos. Tan pronto como giraron la esquina, apareció un espíritu con una llama masiva. Las amplias vías fluvial se extendían como un círculo, conectándose por todos lados de alguna manera como una plaza. Aunque había incontables caminos dentro de las vías fluviales, todos se encontraban allí. Había 2 personas en el centro. Ve por favor. Yo realmente no lo sé. Solo estoy aquí para ver si las cosas van bien. Eso es todo lo que me han dicho. Por favor, dame un respiro. Solo una vez. Había una chica. Como su espalda estaba de frente hacia ellos, no podían ver su rostro, pero viendo todos los espíritus rodeando a la chica y escuchando el grito aterrador del otro, era alguien que conocían muy bien. Entre los profesores a cargo de los primeros años, la profesora adjunta Claire era la que los estudiantes más querían debido a su imagen lamentable. Gracias a su juventud, su forma de pensar similar a la de un estudiante y completamente centrada en sí misma, los estudiantes la adoraban. Para no desacreditar la posición de miembro de la facultad, se había entrenado adecuadamente en magia de combate para principiantes para que un estudiante no pudiera luchar a la par con ella, pero su oponente era demasiado. La chica agarró su bastón mientras susurraba algo en el oído de la profesora adjunta Claire. Parecía ser solo de 5 o 6 palabras de largo. Yo no lo sé, de verdad. En primer lugar, eso no estaba planeado. Ese simplemente sucedió por capricho. Ese solo dame un respiro, por favor. Poco después, la profesora adjunta Claire eventualmente se agotó, cayendo al suelo de las vías fluviales haciendo un esplas, mientras sus lágrimas también caían. Mientras estaba sentada en el suelo, se empujó contra una pared. Los espíritus que la rodeaban comenzaron a gritar mientras la profesora adjunta Claire se desmayó. Aún así, la chica nunca miró hacia atrás, pero el grupo ya era consciente de la identidad de la chica. En particular, Taylor y Albaire ya se habían enfrentado a ella 2 veces hasta ahora. Todavía recordaban lo aterradora que era en el primer piso de la residencia Opelius, manifestando todo tipo de espíritus de rango medio para proteger a Ed. En ese momento, la fuerza de Tarkan no había regresado completamente. No estaban seguros de si fuera incluso posible ganar si se enfrentaban a ella ahora. Aunque, tanto Taylor como Albaire han mejorado sus especificaciones decentemente. Incluso podrían hacer mucho más contra ella ahora. Pero en ese entonces, ella ni siquiera intentó su mayor esfuerzo. Y en esta situación actual, Ed ni siquiera estaba allí para detener a la chica. Pensándolo, el poder que presenciaron de la chica de vuelta en la residencia Opelius era solo una muestra de lo que podía hacer. Por experiencia, el miedo comenzó a elevarse a través del cuerpo de Taylor. Rápidamente desenvainó su espada, tomando una postura defensiva. No fue. A la derecha, izquierda, derecha, izquierda. En primer lugar, giré demasiado a la derecha. La chica diciendo esas cosas se dio la vuelta en la oscuridad. Había notado la presencia del grupo de Taylor. Dentro de todos esos espíritus, la chica que miró hacia atrás estaba tan alegre como siempre. Nadie podía hablarle fácilmente. Oh, hola, todos. La expresión facial de todos se endureció en un instante, excepto la de Jix. De hecho, parecía complacido de verla. Pensándolo, el chal que estaba cerca de Dorothy,
que estaba inconsciente en la entrada de las vías fluvial subterráneas. Había una hermosa decoración de cosmos en ella, así que la dueña definitivamente era esa chica. Definitivamente era la que había derrotado a Dorothy, que venía dentro las vías fluvial subterráneas. No sabían los detalles, pero viendo que Dorothy estaba inconsciente, e incluso presenciando a la amable profesora adjunta Claire desmayándose de miedo, no podían bajar la guardia. Estaban tan sólidos como una piedra, sin moverse ni una pulgada mientras tragaban saliva. Jix, que era el único que no se daba cuenta de lo que pasaba, seguía mirándolos preguntándose qué les pasaba. Una unión redonda en las masivas vías fluvial subterráneas. En medio de ella estaba la intrusa, que los esperaba, Hanika Foilover. Era una oponente demasiado fuerte para que el grupo de Taylor la detuviera por su cuenta. Sin embargo, incluso un oponente imbatible a veces se derrumbará frente al valor. Todos estaban serios, ya que todos querían salvar a Aila. Sé chicos, ¿qué pasa con todas sus expresiones? Hice algo mal. Estaba siendo demasiado dura con la profesora adjunta Claire, pero solo le hice una pregunta. Fue la profesora adjunta Claire quien se agitó tanto. La tímida Hanika no sabía qué debería decir mientras los espíritus seguían alborotando dentro de su cabeza. De todos modos, era una situación donde no podía ni siquiera desperdiciar un minuto. Estaba extremadamente preocupada por Ed, que había sido secuestrado, y el hecho de que nadie había ido a rescatarlo. Además, ¿en qué tipo de problema se había metido? Después de todo, Ed tiene muchos enemigos. Así que, como había pensado, no había más remedio que salir a salvarlo. Independientemente de lo que le estuviera pasando a Ed, no había nadie más que fuera a salvarlo. En resumen, estaba ocupada, tan ocupada que podía morir.